En un pis del carrer Zorrilla de Madrid, un vell escriptor escriu amb mà tremolosa una carta. Redacta en la vella Underwood articles per al diari. Li agrada meditar en pau en un escenari de treball familiar. Una taula, una antiga màquina d'escriure, un flexo i una pila de llibres al costat és tot el que necessita. El seu nom és Josep Martínez Ruiz, però des de sempre i per a sempre és i serà Azorín. Todo lo del mundo hace pensar a quien medita en la fugacidad de la vida. Un aire, el vaho del enfermo, un jarro de agua, bastan a veces para ocasionarnos la muerte. La muerte trabaja incesantemente en todo el universo. Todo está caminando sin cesar hacia la nada. Todo en revuelta confusión y en marcha caótica hacia la eternidad. Azorín ha viscut a cavall entre dos segles. Ha escrit molt i ha innovat l'estil literari castellà, immers en una generació d'escriptors ja desapareguda. Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Antonio Machado, Valle Inclán, Ortega y Gasset, el doctor Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Pío Baroja, Juan Ramón Jiménez. Tots han desaparegut, i només Azorín resta viu d'aquella generació del 98 que s'havia enfrontat a la decadència moral, política i literària espanyola del canvi de segle, prenent com a símbol casual la guerra de Cuba. Tuvo una gran amistad con Unamuno, tuvo amistad también con Benavente, estuvo muy apartado de Juan Ramón Jiménez, incluso no se hablaban, estuvo también muy apartado de Valle Inclán, es decir, él mismo dice que sus estéticas y sus credos políticos se oponían, pero con el que tuvo más relación con Baroja, si cabe hablar de relación en un personaje que vivió toda su vida aislado, volcado a su creación literaria y al margen de cenáculos, de tertulias y de charlas. Azorín y su amigo Baroja, pues me parece que representan, seguramente más que otros muchos escritores, la vivencia más lúcida, más directa y en ese sentido más evocadora de lo que se ha llamado crisis de fin de siglo o de lo que algunos llaman generación del 98. Nombre que no olvidemos, pues seguramente no es muy acertado, pero es un nombre feliz que se inventó el propio Azorín. Son hombres de inteligencia, pero no son hombres de acción. La inteligencia les paraliza su capacidad de acción. Com en una pel·lícula que dura quasi un segle, desfila un Azorín anarquista, federalista, conservador, republicà, integrat finalment en l'Espanya de Franco. García Lorca el menyspreava per voluble. A Juan Ramón Jiménez l'asfixiava la banalitat del seu bagatge moral. Trànsfuga, s'ha dit ell. Els primers canvis, el primer canvi de ser federalista, Pimagallà, a ser partidari de Maura, pues van passar 4 o 5 anys. Azorín a lo largo de su vida ha tenido una evolución política que ha transmigrado pues, de credos anarquistas, revolucionarios e izquierdistas a un sentido conservador, pero eso también es una propia evolución biológica de la persona. Desde la juventud a la senectud se pasa de credos insólitos y revolucionarios a créditos conservadores. Anomalías en realidad que constituyeran enfermedad pública no las tuvo. Tuvo 3 anomalías congénitas. Una de ellas fue
un defecto de pronunciación. Él no sabía pronunciar la K. Hay muchos testimonios de ellos. Incluso hay un libro de Julián Marías en que cita ese detalle. Él no sabía pronunciar K, K, Q. Hacía un ruido equivalente a E, A, O, U. Yo he sabido distinguir muy bien, y yo se lo recomendaría a todos los jóvenes actuales, lo que puede ser una actitud política errónea, en fin, o anómala, o como usted quiera llamarle, y lo que es el valor literario, y lo que es el valor de creación. Si se canvia d'opinió i se canvia honradament, és a dir, creient que tens raó en el canvi i que obres bé, una persona pot canviar 50 voltes de forma de pensar. Jo diria que la persona aquella que no canvia precisament està demostrant ser ben poc intel·ligent. Les persones canviem. Y otra más importante, porque ya constituía una enfermedad, aunque por él llevada en absoluto silencio, hasta el punto que nadie se enteró nunca de ello, fue una anomalía de intestino que le condicionaba curas muy molestas y que indiscutiblemente tuvieron que influir sobre él por miedo a que, quizás por ideas políticas o por alguna discrepancia con otras personas, pudieran un día encerrarlo y entonces él se vería imposibilitado de hacer las curas en la cárcel. No tengo yo autoridad ni personalidad para dar consejos a nadie, pero si algún íntimo, muy íntimo, me pidiera una línea de conducta, yo se la daría, citando un refrán del siglo XVI, sacado de un refranero de ese mismo siglo. Y ese refrán es el siguiente: id por medio y no heréis. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir templanza, moderación, tolerancia. Pero la mayoría de las gentes va por la izquierda o va por la derecha. ¿Sabéis por dónde se va? Por la izquierda a dónde se va? A la anarquía. Y por la derecha a la esterilidad. En pocas ciudades habrá, como en Monóvar, una torre solitaria destinada a dar la hora a la ciutat. Azorín, en les pinzellades de les terres d'Espanya, ha dibuixat sovint Monòver, on va néixer el 1873, durant la Primera República. Monòver mira cap a la Mediterrània i cap a Castella, igual que Azorín. Entre Mellers en Flor es va criar Josep Martínez i Ruiz. Era el més gran dels 9 fills d'una família acomodada, conservadora i catòlica. El seu pare, terratinent i cap del Partit Liberal Reformista de Monòver, va ser alcalde de la població. Azorín va néixer en un territori on es parlen dues llengües, el valencià i el castellà. Però la llengua popular i del carrer a Monòver era la valenciana i per tant podem considerar quasi la seva llengua materna. En realidad sabía valenciano como natural y muchas veces en algún libro suyo lo dice que ellos hablaban generalmente, con la gente hablaban en valenciano, que entre ellos, entre la familia en castellano y con los demás hablaban en valenciano, sabía valenciano. Y aparte de eso se ha descubierto que Azorín integra 75 palabras típicamente monoveras, escritas en valenciano, como por ejemplo Bres o Cocar, las integra en el libro Superrealismo que él publica en 1929, con independencia de que Azorín también se preocupó por la diversidad que existía en esta zona entre Aspe, Elda, Monóvar, Pinoso, es decir, la diversidad de lenguajes que existían entre el castellano y el valenciano. Mai en cap moment de la seva obra no diu que no parlara el valencià, el parlava i deixa constància del que el parlava. En llibres com València, dedicat a la ciutat de València primordialment, i en Memòries immemorials també, no amagava, inclús no amagava la unitat de la llengua. La vocació literària de Josep Martínez i Ruiz ve de lluny. És un autodidacte que apenas suporta la disciplina acadèmica. Als escolapis de Llecla, on fa el batxillerat,
Col·lecciona secretament retalls de periòdics i llig coses extraordinàries que no troba a les assignatures. Yo amo a Yecla, a este buen pueblo de labriegos. Los veo amar la tierra. Y tienen una fe enorme, la fe de los antiguos místicos. Esta es la vieja España, legendaria, heroica. Els pares de Josep Martínez i Ruiz volen que estudie lleis com el cap de família, que és advocat. Arriba a València a la tardor de 1888. L'emprenya l'adjectiu de literària, que s'afegeix al nom de la universitat. Ell té una altra idea de la literatura. Assisteix a les classes de dret al matí, però no li aprofita molt. D'un curs a l'altre, li queden algunes assignatures. Azorín era muy mal estudiante. Siempre que le preguntaban decía, no estoy preparado, y no contestaba nunca. Es un joven que desde Valencia está conectado con el pensamiento europeo del momento, que desde Valencia lo que hace es observar la vida nacional, pero también la vida europea, que desde allí pues recibe, y sobre todo el influjo de los anarquistas, de Kropotkin o de Hammond, y que traduce obras de ellos, los publica en la Biblioteca Ácrata, pero también traduce obras del simbolismo estético del momento, por ejemplo, La intrusa de Maeterlinck, que la traduce por entonces a Valencia. Quan ja va anar a estudiar a València, a la universitat, doncs ja sabia qui eren, no sé, Llorente, Querol, inclús duia una recomanació per anar a treballar a les províncies per al senyor Lavaila, que era també un dels millors representants de la Renaixença valenciana d'aleshores. Azorín, desde este lugar, desde Valencia, está en disposición de lanzar una mirada sobre el momento y de hacer unas propuestas que le parecen a él válidas para la reforma de la historiografía, para la reforma de la crítica literaria y, en última instancia, para la reforma de la sociedad, para la reforma radical. Al jove Monover li interessen més els ambients del carrer, on freqüenta les llibreries de vell. Als 20 anys, té una biblioteca de 4.000 volums i rep importants revistes nacionals i estrangeres. Arriba a aprendre l'italià en companyia de Leopardi i el francès per mitjà de Baudelaire. Però tampoc no es perd una correguda de bous en la plaça de València. En eixa València de finals de segle es comença a tramar l'imatge primerenca de rebel·lia de Josep Martínez i Ruiz, pròxima al pensament anarquista. Publica alguns fullets literaris que creen polèmica i en diaris com el Mercantil Valenciano i El Pueblo, que dirigeix Blasco Ibáñez, arriba a espantar alguns timis burgesos republicans amb la seua ploma. Entonces pensemos que es un joven de 20 años que está preocupado por la literatura desde el campo de la crítica, no desde el campo de la creación, un muchacho que se presenta pues, como un intelectual precoz, que da su opinión sobre la crítica literaria y da su opinión también sobre cómo debe ser la crítica literaria y hace una propuesta de renovación historiográfica. Entre otras cosas, porque él estaba perseguido porque entonces estaba en su época revolucionaria y había escrito unos artículos terribles contra el ejército. ¿Qué piensa en una reforma radical de la sociedad?
desde las plataformas y desde el horizonte de un anarquismo teórico. Sembla que el dret romà és un escull insalvable i trasllada la matrícula a Madrid per continuar una carrera que mai no acabarà. Des de l'estació de València, Azorín viatja en un vagó de tercera que el condueix a la capital d'Espanya, on es dirigeixen els destins del país sota la regència de Maria Cristina. Sap que la gent elegant, els artistes i escriptors, es deixen veure en la costera del carrer de San Jerónimo, no molt lluny de les Corts espanyoles. Però el centre del seu interès és un diari radical, El País, dirigit per Alejandro Lerroux, que serà cap de govern en la Segona República. Allí el coneixien per la seva traducció de l'ideòleg anarquista Kropotkin. L'audàcia dels seus articles en contra del matrimoni, de la propietat i a favor de l'amor lliure seran comentats. I més encara el seu fullet Charivari, que el du a desaparèixer per algun temps de Madrid per tal d'evitar un duel o una pallissa. Azorín, por un lado, es un escritor serio, como puede, digamos, verse en la conferencia sobre la crítica literaria o sobre Moratín. Quiero decir, un escritor que puede hablar con una solemnidad de unos temas de cierta trascendencia. Pero, por otro lado, es también un escritor satírico, es un escritor mordaz y agresivo. Y la parte de agresividad aparece en las sátiras y críticas de Buscapiés, como después aparecerá también en Charivari. Es la otra faceta de este escritor que quiere ser polemista, que quiere ser un escritor crítico. Ha passat el temps. Josep Martínez i Ruiz és ja un periodista i escriptor reconegut. Ha passat per les redaccions del País, del Progreso i del Globo. Sembla que vol ser un nou Larra, un dels escriptors del segle XIX que admira de veres. Se suele pensar en Larra, sin embargo, mucho más por lo que hay de continuidad en un cierto talante crítico con respecto a la vida española. Y claro, sobre ello habría bastante que decir. Son dos épocas distintas las que vive Larra y la que vive Azorín. Las abordan además con criterios pues, muy diferentes. Hay cosas comunes en ambos. Ambos tienen la obsesión de participar en política, que es donde nunca alcanzan ningún logro demasiado importante, lo alcanzarían con su pluma. Son también escritores mucho más pragmáticos de lo que parecen y mucho menos, nada temperamentalmente revolucionarios en el fondo. Yo creo que la devoción hacia Larra pues es porque encuentra en él uno de los avanzados en España o uno de los representantes claros de una línea crítica hacia una realidad, y también, pues claro, un escritor que sabe clavar el dardo en los defectos de la sociedad. En els moments més allunyats de l'agitació social i cultural, des de la trinxera diària, l'escriptor alacantí ha posat a prova el seu estil escrivint els llibres més diversos. En la voluntat, Azorín atrapa imatges i personatges dels seus anys d'estudi als escolapis i els fa reflexionar a través de Yecla sobre Espanya. Yo no sé si será un espejismo del tiempo. A veces dudo. Pero Cisneros, Teresa de Jesús, Teotocópulo, Berruguete, Hurtado de Mendoza, esos han vuelto. No vuelven. Y las viejas nacionalidades se van disolviendo, perdiendo todo lo que tienen de pintoresco. Trajes, costumbres, literatura, arte, para formar una gran masa uniforme y monótona.
circulan toda una serie de ideas, de frustraciones, que son las de la juventud intelectual del momento, también de ambiciones estéticas. Es una novela que es casi un programa literario, donde se dice cómo se ha de describir el paisaje o cómo ha de ser la novela del futuro. Y también es una novela que se abre a ese Azorín más contemplativo, ese Azorín más desasido de la realidad y de la brusquedad ambiental. El estilo ese, en los 2 años siguientes, se contamina pues, de un cierto patetismo y también de un tipo de literatura que viene del decadentismo en Diario de un enfermo o el patetismo en La voluntad. Pero después, a partir de Antonio Azorín, retoma este tipo de construcción en presente y es el que viene desde entonces hasta sus últimos escritos. La voluntad es, como si se dijera, la despedida, a veces un poco elegíaca, de la juventud violenta, y Antonio Azorín es la bienvenida melancólica que se da a la madurez, pero las 2 novelas son parte de un mismo e idéntico proyecto, que es el proyecto de construcción de sí mismo de Azorín. Después de publicar Antonio Azorín, Azorín adopta el nombre de su propio personaje. Es como si el personaje y su literatura hubiera fagocitado al propio escritor. Una selecció d'articles de premsa es recollirà després en Los Pueblos, un dels llibres més celebrats del seu autor i el primer que firma Azorín. Però dia a dia, on despunta és en les seues cròniques parlamentàries que comença a escriure en el diari Espanya. Com a cronista polític, Azorín és un observador irònic que caricaturitza el xau-xau i les maneres dels qui se suposa que representen el poble. Era un cronista parlamentario estupendo, porque además ese estilo de Azorín en el que hay una especie de deliberada ingenuidad, que muchas veces es ironía y hasta malevolencia sofrenada, pues es el estilo idóneo para la crónica parlamentaria. Casi todos los que la han hecho bien después, y pienso por ejemplo en otro escritor levantino como Manuel Vicent, pues de hecho han cultivado esa misma técnica. Però en aquesta època, la consagració d'un escriptor en el periodisme és publicar en l'Imparcial, i Azorín ho aconsegueix el 1905. El primer encàrrec consisteix en una sèrie d'articles sobre la ruta de Don Quijote. Lloga un carro al Alcázar de San Juan i, allotjant-se en posades, segueix Azorín, amb llapis i paper, l'itinerari de l'ingenioso Hidalgo. Azorín, cuando llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era preguntar por la biblioteca, para documentarse sobre el pueblo. Bien, y que al llegar a un pueblo donde no había biblioteca, él se sintió entonces pues perdido. ¿Qué hacer? ¿Cómo voy a escribir sobre un pueblo del que no me puedo documentar? Y entonces reunió a las gentes. Y las gentes le preguntaban a él, ¿qué quiere? Dice, pues que me inspiréis, porque no hay libros donde inspirarme. Y la gente le contestaba, ¿y dónde se inspiró Cervantes para escribir su obra? Y Azorín contestó, pues en los libros de caballería. La següent ruta d'aquest periodista que viatja per Espanya discorre per terres del sud i té un caire més social. Azorín no creu en la contínua i exuberant alegria andalusa del tòpic i proposa la sèrie de reportatges sobre l'Andalusia tràgica. Troba en el seu camí jornalers que demanen la propietat de les terres inertes i metges que li parlen dels estralls de la tuberculosi y la miseria en los pobles. Azorín va entonces a Andalucía y nos retrata de una manera muy cruda, directa y viva el estado miserable, la crisis y la tragedia cotidiana que se vive allí. A nosotros nos gustaban las obras primitivas de Azorín, o sea, las obras revolucionarias, el Charivari, después La voluntad, la Andalucía trágica, la ruta de Don Quijote. Todas estas obras donde está el verdadero espíritu revolucionario suyo, pero ha sido siempre un revolucionario literario, cogido siempre a unas normas. Él era, en el fondo, un gran
un gran anarquista, pero anarquista literario. Yo creo que son una de las grandes piezas del periodismo español, una de las grandes piezas en las cuales la prosa de Azorín sí que tiene aquí toda su carga de señalar la realidad y de hacernos la visión directa, transparente de algo palpitante y vivo. Vist des de fora, és un Azorín diferent del que seurà 2 anys després en el Congrés com a diputat del Partit Conservador, iniciant una carrera que es prolongarà intermitentment durant 15 anys. Ell, que havia satiritzat l'actitud dels parlamentaris en les Corts espanyoles, serà diputat 5 vegades i 2 vegades subsecretari d'Instrucció Pública. Ell, que havia estat amic i seguidor del pare del federalisme republicà, Francesc Pi i Margall, cantarà les virtuts dels líders conservadors, Antonio Maura primer y de la Sierva després. Azorín empieza siendo uno de los periodistas más radicales, más terribles de la vida española de principios de siglo, y Azorín, pero muy tempranamente, a partir de esa suerte de conversión que se sitúa entre 1905 y 1906, Azorín se hace conservador. Azorín se hace maurista. Dentro del maurismo pues tiene sus preferencias por el político de la Cierva, y a partir de ahí Azorín va a seguir una trayectoria políticamente vinculada al conservadurismo. Dice, yo he acudido a la política como espectador para observarla, pero no por actuar. Y evidentemente, episódicamente en su vida fue varias veces diputado a Cortes y llegó a ser subsecretario de Instrucción Pública. El hecho de que Azorín pudiera ejercer alguno de estos cargos, tuviera una notoriedad pública en bastantes órdenes y fundamentalmente en el periodístico, no quiere decir que Azorín no haya abandonado el ejercicio de la política. Él consigue ser político, él había tenido siempre la aspiración secreta y explícita a veces. En 1909, Azorín lo que hace es, junto con Miguel de Unamuno, rebelarse contra todas las críticas que existen ante Antonio Maura por el hecho del fusilamiento dentro de la Semana Trágica de Barcelona de Francisco Ferrer Guardia. Azorín hace esto por un fervor que sentía por Antonio Maura, por la figura de Antonio Maura y por el Partido Conservador que en ese momento representaba don Antonio Maura. Azorín es casa a Madrid amb la filla d'un militar, Júlia Guinda, amb la qual compartirà la resta de la seva vida sense deixar descendència. Es casa el 1908, quan ja té per primera volta sou fixe en el diari ABC. Malgrat això, no són precisament els seus moments de major popularitat. Azorín fue un escritor que dejó de contar, por lo menos para los escritores progresistas españoles, en lo que fueron seguramente sus peores fechas en orden al reconocimiento público, entre 1907 y sobre todo 1910. Ara Cuen, al final de 1913, quasi tots els membres de la generació del 98 estan presents en l'homenatge que, organitzat per Juan Ramón Jiménez i Ortega y Gasset, ofereixen a Azorín uns 40 escriptors i intel·lectuals. És el reconeixement de l'escriptor que acaba de publicar Castilla i Lectures Espanyoles, llibres que consagren formalment la crítica literaria d'Azorín. Como desagravio, porque le negaron el ingreso en la academia, se organizó un acto literario en la Fuente de Apolo de los Jardines de Aranjuez, organizado por Ortega y Gasset, Pérez Ayala, Magañón, en fin, toda la intelectualidad de entonces. Antonio Machado, a propósito de Lecturas Españolas, nos dice en un diario de Soria que su estilo o su prosa es de una absoluta transparencia, cuando no un espejo mágico y encantado. No estaba presente Antonio Machado, pero mandó una poesía que para mí es una de las mejores poesías suyas. Es una carta con motivos del libro Castilla, que es aquella poesía que empieza Castilla, España de los largos ríos, que el mar lo ve y camina hacia los mares, y termina diciendo aquello de: oh tío Azorín, que de la mar de Ulises viniste al ancho llano, en donde el gran Quijote, el buen Quijano, soñó con esplendidades llamadices. Y al referirse al acercamiento este de Azorín al conservadurismo, dice: admirable Azorín, el reaccionario, por asco de la greña jacobina. Como obra poética, un libro que influyó y que conmovió profundamente a Machado. Machado lo dice en una carta a Juan Ramón, ¿no?,
que ese libro lo había removido profundamente su alma, ¿no? Desde luego sí, lo había conmovido profundamente, y habría que ver cómo buena parte de poemas de Campos de Castilla, escritos a partir de la lectura de esto, muestran una influencia de Azorín. Collado de Salinas, en lo alto del puente de un inmenso barco. Una faja de terreno elevado a una banda del valle de Salinas, más ligero, más fino. Soberbio panorama desde lo alto de una lomita, enfrente del lejano castillo de Sax. Paisaje para ser visto en invierno, en la desnudez invernal. En febrero, cuando los almendros están cuajados de flores blancas y flores rosadas. En el collado de Salinas, la finca familiar dels camps de Monòver, Azorín ha buscat a vegades el repòs. Així d'altres paisatges de la terra natal esquitxen les pàgines de superrealismo, una obra concebuda com una prenovela. Había, sin embargo, un novelista extranjero a quien él consideraba superior a todo lo contemporáneo, que era Marcel Proust. Razones había, quizás en el estilo de ambos, pero Proust para él era un fenómeno. En la mesa no tenía más que la fotografía de Unamuno, siempre la fotografía de Unamuno, pero con enorme frecuencia tenía libros que sacaba de su biblioteca de Proust, y además no los sacaba nunca para leer el libro, sinó para disfrutar d'una pàgina. Aquest canvi d'estil que es veu en Félix Vargas, que es veu en superrealisme, podia venir donat, vindre donat per la lectura d'estos escriptors de la generació del 27. Azorín mostra un renovat interès pel teatre, en el doble vessant de creació i crítica teatral. La seva producció dramàtica és intensa al final dels anys 20. El estilo del teatro, o sea, que se propuso hacer un teatro en contra del que había entonces, en contra del teatro venamentino, y desde luego así fue. Entonces estaba, pues, sus obras, pues no estaba, el público no estaba preparado para aquella clase de obras, y pues tuvo pues grandes fracasos. O sea, parece ser que la obra que triunfó rotundamente fue Angelita, y además porque fue en Monóvar. Cuando estrenamos aquí en Monóvar Angelita, organizado por Jorge Guillén y por otro poeta, que no recuerdo ahora en este momento el nombre, se organizó un gran banquete en el Hotel Nacional de Madrid con motivo del éxito que había tenido el auto sacramental Angelita, del cual fui yo uno de los modestos actores que lo representamos 2 noches aquí en Monóvar, que se invitó a toda la crítica madrileña, Díaz Canedo, Enrique de Mesa. Algunos vinieron, otros no, pero fue un acto muy bonito y que después toda la prensa trató con bastante cariño. Como autor teatral de Orwell, pues fue un poco discutido y criticado, ¿verdad?, en Madrid y todo eso, ¿verdad? Y a raíz de todas estas cosas, una de las obras que él escribió ya casi de las últimas, pues sería Angelita, y por un grupo de amigos de él y todo eso, pues se hizo representar aquí en Monóvar. Es un auto sacramental, es una cosa que se escapa un poco de la realidad, es el más allá, el subconsciente, la trascendencia, con unas ideas muy estructuradas, y que Azorín tenía una gran fe en ese teatro, que él decía que sería el teatro del futuro. Y efectivamente, muchas cosas del teatro contemporáneo las apuntó, aunque no con el éxito que él creía, porque ahora, por ejemplo, las obras de Valle Inclán, que entonces se consideraban una cosa deleznable, y ahora son de una autoridad rigurosa, y en cambio la obra de Azorín se ha quedado allí estancada. Y en la República, y Azorín recordó su vieja simpatía por los republicanos federales, escribió algunos artículos recordando su viejo fervor por don Francisco Primo Argal, tiene alguna crónica preciosa sobre don Francisco Primo Argal en sus últimos días, pero no volvió a Azorín a tener peso político
aunque claro, conservaba todo su peso de escritor. La última vez que Azorín estuvo en Alicante fue en 1931, cuando se presenta al mismo tiempo por La Raza Íbera, que era un periódico de Alicante, que estaba amparado por la agrupación al servicio de la República de Ortega y Gasset, y donde estaba, junto con Azorín, estaba Óscar Esplá y Figueras Pacheco. Al mismo tiempo, Azorín se quería haber presentado por la coalición Izquierda Republicana y Socialista junto con Rodolfo Llopis y otros intelectuales. Pero Azorín fue borrado de esa lista por el propio Rodolfo Llopis y sustituido por Jerónimo Gomariz por el hecho de que Rodolfo Llopis no podía entender que él estuviera en ambas candidaturas. Lo cierto y verdad es que Azorín no salió elegido diputado y todos los que salieron elegidos por la coalición Izquierda Republicana Socialista eran casi todos masones. Y los recuerdos de su actuación como diputado conservador y su amistad con don Juan de la Cierva, que suscitó tantos adversarios entre la izquierda, no le favorecían dentro del pensamiento dominante del Ateneo de Madrid. La Guerra Civil fa que Azorín, igual que d'altres intel·lectuals, abandona Espanya. La seva destinació és París, on arriba en 1936, acompanyat de la seva dona. Aquesta és la tercera estada d'Azorín a París, i també la més llarga. Amb la mirada pot reconèixer els escenaris de la seva primera visita, quan a principi de segle va cobrir com a corresponsal de l'ABC el viatge d'Alfons XIII a París, o quan, com a corresponsal de guerra el 1918, va ser testimoni dels projectils llançats pel canó Gran Bertha des de 120 quilòmetres de la capital de França. Ara Azorín, cofat amb una boina, passeja per la ciutat del Sena i escriu de matinada els articles que el permeten sobreviure y que pasarán a engrosar 9 llibres. La prensa de Buenos Aires le tendió la mano y gracias a esa colaboración pues pudo vivir. Hay una obra de esa época, publicada posteriormente, año 40, Españoles en París, que lo dedica precisamente a los directores de la prensa, donde dice que le han hecho vividero París y posible en el orden económico. Durante su época de exilio, estuvo dedicándose a hacer canjes de prisioneros, proponiéndole constantemente a Franco, en un principio, que hiciera canjes de prisioneros tanto de Rafael Sánchez Mazas, como Norio Riesgo, como el doctor Madrazo, como Antonio Espina, que había sido hazañista, etcétera, etcétera. Es decir, Azorín lo que hace durante toda su etapa de exilio es, por un lado, escribir en Argentina y, por otro lado, preocuparse de lo que estaba ocurriendo con determinados intelectuales. Quan Azorín travessa la frontera espanyola cap a Madrid, té 66 anys. Primera y capital sensación en España. Todos los alimentos tienen un sabor más intenso. Saben más intensa y gustosamente las carnes, las legumbres, las frutas, el pan. Cuando regresa el año 39, siendo director general de prensa, me parece, o de actividades de propaganda, Arias Salgado, antes de ser ministro de Información, pues recomendó a las autoridades que a Azorín sí que se le permitía la entrada, pero que no podría volver a escribir, porque había sido un tránsfuga político. Es censurado tanto en sus libros, la prueba está en las cartas que hemos descubierto últimamente de Azorín a su editor José Ruiz Castillo, que es el de Biblioteca Nueva, donde le dice que ya los libros han sido censurados, ya han pasado por la censura y por lo tanto ya se les puede permitir el publicarlos. Estamos hablando de 1941. Toda esta serie de escritos de Azorín son depurados, al igual que el de otros intelectuals. Me consta que va trobar cares prou llargues. Quan ell va venir de París, i va venir ja en una edat prou avançada, que fer alguns panegírics del règim, del caudillo, de José Antonio, tot això, jo me'ls he llegit. Jo no sé fins a quin punt no era per emprenyar-se el caudillo quan llegia allò que posava Azorín. Y sin embargo, Serrano Súñez, que fue un gran valedor suyo, pues hizo lo posible para que se incorporara otra vez a las páginas del periodismo y volviera a escribir, pero de temas literarios. Lo que está claro es que Azorín está vetado desde su regreso en agosto del 39 hasta el 18 de noviembre del 41, está vetado a no publicar en la prensa regularmente, salvo esporádicos artículos que publica 2 o 3. Entonces Azorín, a partir del 18 de noviembre del 41, vuelve al diario ABC, donde regularmente sigue escribiendo. El tema político no es que lo haya estudiado en Azorín ni tampoco que me interese mucho. O sea que me parece bien como escritor, pero vamos, dejo a un lado toda la política. Pero aparte yo no creo que tampoco
estuviera tanto con el franquismo, ni mucho menos. O sea que tuvo que estar. Una cosa es tener que estar, otra cosa es estar. Yo no creo que estuviera de grado al lado de Franco, ni muchísimo menos. En els nous llibres, barreja records recents i ullades als escenaris de la seva vida 40 i 50 anys arrere. Valencia significa el encuentro pues, con la ciudad. Así como prefirió reservar, por ejemplo, para otro libro de ese momento, Memorias inmemoriales, el recuerdo de lo que había sido su vida en Monóvar o sus andanzas en Petrel, en fin, en la zona de este valle. Hablaba más bien de lo que a él le preocupaba. Y entonces lo que a él le preocupaba era siempre un trasunto de lo que realmente o pensaba escribir o estaba ya escribiendo. Decía él, con una palabra suya, pero que está en el diccionario de la lengua, decía, yo para escribir me gustan las horas del conticinio. Conticinio es hora de la madrugada en que todo está en silencio. Cada vegada més retret, l'escriptor de Monòver anuncia el 1952 la decisió de passar a ser espectador de la literatura. Continua, però, escrivint articles de premsa i troba una nova afecció, el cinema. Li agraden les sales de cine on es projecten 2 i fins 3 pel·lícules per sessió. Cuando decidió no salir de casa todavía estaba en condiciones de escribir y de moverse. Tomó esa decisión y la adoptó. En ese aspecto debía ser bastante tajante, quizá de toda su vida, porque yo le insistí muchísimas veces en que escribiera, que por qué no escribía las cosas que los demás le oíamos. Y él siempre decía, no, eso ha terminado, eso ha terminado. Malalt, i quasi sense moure's de casa, Azorín rep homenatges i condecoracions. El reconeixement oficial i públic no pot, però, fer-li oblidar que els seus amics i els seus companys de generació s'han anat morint a poc. El 1966, Azorín escriu les 2 últimes cartes als seus germans, Empar i Amanci, que viuen a Monòver. Muchas gracias por vuestra felicitación. Correspondo con verdadero cariño. La letra de Amancio me ha emocionado. La tuya, Amparo, es normal. Hago esfuerzo para que entendáis la mía. Tengo 93 años. Desde hace más de 2 no salgo de casa. No puedo andar. Dicen que me repondré. No lo sé. Abrazos cordialísimos de vuestro hermano, Pepe. De que cuando le introdujeron en su habitación un sacerdote 36 horas antes de morir para ofrecérsele por si necesitaba su asistencia, pidió que pasara, pasó, el sacerdote le dijo, vengo aquí, don José, a ofrecerme a usted para lo que usted pueda necesitar de mí. Y él contestó muy secamente, mirando al techo, estaba horizontal en la cama, mirando al techo, yo también me ofrecería a usted con mucho gusto, pero ya ve usted las circunstancias en que me encuentro, de una manera elegantísima de soslayar algo que a él no le gustaba. «90 años son una vida muy larga. Hay que resumirla en una frase. Si no se olvida el agravio, no se puede hacer nada. Ni en literatura, ni en política. Olvidar es lo supremo y lo más delicado que puede hacer un hombre.